¿Cómo están? Buenos días. No los oigo. Espero que estén bien, ¿verdad? Esta mañana quisiera darle la bienvenida a alguna persona que nos visita por primera vez. No tengo la lista, no sé si pudimos detectar alguna persona, pero si usted vino por primera vez, levante su mano para poderle saludar. ¿Hay alguna persona que nos visite por primera vez entre nosotros? ¿Por acá? Ok, vamos a saludar en el nombre del Señor. Dios le bendiga. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ok, entonces saluda al que está a su lado, dígale buenos días, Dios le bendiga. Bueno, vamos a empezar, vamos a orar. ¿Qué les parece si oramos? Oremos. Padre, gracias porque nos permites estar esta mañana acá en tu casa. Y lo que pedimos, Señor, como cada vez que estamos acá, es que tu palabra sea expuesta con libertad, con la autoridad, con la guía del Espíritu Santo, que usted nos aparte a nosotros, que seas tú, Señor, el que nos hable a través de la exposición de lo que tú has puesto en tu palabra, que podamos, Señor, también ser desafiados, animados, estimulados al amor y a las buenas obras, y que usted bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La fe de una madre. Estamos en el libro de Marcos, hemos estado estudiando versículo por versículo este pasaje y hoy estamos en el capítulo 7. La semana pasada estuvimos analizando el libro de Marcos, capítulo 7, versículos 1 al 23, y era un pasaje donde Jesús confrontó a los fariseos y a los escribas para decirles que algo estaba mal en sus corazones, que era algo que ellos no estaban viendo, que eran religiosos, que cumplían una serie de ritos y de tradiciones que eran bien vistas delante de las personas, pero que el corazón de ellos estaba lejos del Señor. Y entonces Jesús los confrontó de una manera directa, frontal, los llamó hipócritas, ¿recuerdan? Que ellos habían puesto las tradiciones por encima de los mandamientos de Dios y habían habían preferido cumplir ritos, habían preferido cumplir tradiciones, habían preferido cumplir todo lo que habían recibido de sus padres y lo habían puesto por encima de los mandamientos del Señor. Y además de eso, habían dejado el espíritu de la ley, que tenía que ver con amar al prójimo y con amar a Dios. Entonces, hoy vamos a seguir el relato que nos da el libro de Marcos y vamos a reconocer o a conocer la historia de una mujer de fe, que nos va a servir de ejemplo para analizar nuestra fe, para desafiar nuestras circunstancias y para poder entender dónde estamos nosotros. Esta historia que relata Marcos, también la relata Mateo, y entonces en algún momento vamos a obtener algunos detalles adicionales del Evangelio de Mateo. Por el momento vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 7, versículos 24 al 30. Y vamos a leerlo de manera antifonal, o sea, yo leo el primero, el 24, cuando yo termino ustedes leen el 25 y así nos encontramos en el 30. ¿Perfecto? ¿Estamos claros? 7:24, empiezo yo. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Respondió ella y le dijo, sí señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. 30 juntos. Y cuando ella llegó a su casa, halló el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Tremendo pasaje, ¿verdad? Y no cabe duda que este fragmento de la historia está para enseñarnos, para desafiarnos, para ilustrarnos acerca de la fe de esta mujer que estaba ahí en una situación de angustia, una situación diría yo, de extrema desesperanza por la vida de su hija. Más que los detalles que vamos a ver ahora,
un poco la parte histórica, acá hay una historia de tristeza, hay una historia de dolor, hay una historia de desesperación, de ese dolor, de esa tristeza y de esa desesperación que solamente conocen los padres cuando ven a sus hijos en problemas. Es la historia del dolor de un papá o de una mamá, puede ponerle lo que usted quiera, que sabe que su hijo anda en malos pasos, que tal vez esa noche está en la calle, que desgraciadamente en un país como el que vivimos puede estar en el mundo de las drogas, que tal vez ha cogido el camino de la delincuencia, que tal vez se ha perdido en vicios, que tal vez no está en esas circunstancias, pero tiene una vida desordenada y lejos de los principios y del plan de Dios. Esa es la historia de una persona, de una mujer que ve ese dolor. Es la historia también del dolor de ver un hijo en el hospital con una enfermedad grave o con algún problema físico o algún problema mental o emocional. Y creo que todos los que somos padres sabemos de lo que estamos hablando. ¿Se identifican con esta historia? Y acá tenemos a una madre que está intercediendo por una hija que está sufriendo. No sabemos qué edad tenía la niña, pero Mateo señala lo siguiente. A Mateo. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. En Marcos dice que está endemoniada. Aquí dice que mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Los comentaristas señalan que probablemente este tormento tiene relación con alguna condición mental que le impedía estar en paz y en tranquilidad. Otra traducción dice, mi hija está perturbada. Y ya con eso usted puede darse un cuadro, puede entender un poco las circunstancias por las que estaba pasando esta señora. Esta madre veía a su hija sufrir y estaba clamando por ella con insistencia, probablemente día y noche antes de encontrarse con Jesús. Y ella se siente afectada, no solamente está afectada por lo que está pasando con su hija, sino que se siente afectada a ella en lo personal. Dice la Biblia, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, ¿cómo dice? Socórreme, socórreme a mí. ¿Sabe? Los hijos pueden andar en malos caminos, en malos pasos, pueden estar atados a sistemas y a pensamientos mundanos y hasta demoníacos. Y en ocasiones ni se dan cuenta dónde están. Muchos de ellos están en su fiesta permanente. Pero un padre o una madre que ama a sus hijos pasa permanentemente sufriendo por eso. Hay padres que han perdido su salud, ilusiones de vida, sus vidas mismas, que se han desgastado por la situación de esclavitud de sus hijos, por las malas decisiones, por los caminos equivocados que han tomado. Pero también hay padres y madres que hacen grandes sacrificios, que pasan tiempos muy duros, muy difíciles, en invirtiendo sus vidas, sus recursos, porque también están lidiando con la enfermedad de un hijo o de una hija. Usted lo puede trasladar a un padre, una madre, etc. Así que esta mujer de la que estamos hablando tenía un dolor muy grande en dos vías, un dolor en su corazón por su hija y también estaba sintiendo todas las consecuencias de esta situación difícil por la que estaba atravesando. Yo estuve analizando este pasaje y quiero compartir con ustedes tres aspectos importantes acerca de la fe de esta señora que nos enseñan algunos principios para nosotros. Evidentemente usted lo puede estudiar y puede sacar 8 principios, 25, yo saqué 3. Lo primero que yo veo acá es que acá tenemos una mujer que rompe barreras, una fe que rompe barreras. Y les explico esto. Hasta este momento de la historia que nos está contando Marcos, recuerden que Jesús no está desarrollando su ministerio en Jerusalén, en el centro religioso de la época, sino que ha ido al norte, allá a la región de Galilea, al mar de Galilea, a Decápolis y las ciudades alrededor. Este lugar que los judíos de Jerusalén lo veían despectivamente y le decían Galilea de los gentiles, porque quedaba en la frontera. Y entonces los veían como personas poco educadas, poco comprometidas con la religión de ellos y de alguna manera los veían por encima del hombro. Pero Jesús ha desarrollado su ministerio allá,
no en el centro, no en el corazón de la religión, sino que Él se ha ido a las regiones donde están las personas, que por así decirlo, que están excluidas. Ahí cerca de la provincia romana de Siria en aquel momento. Ahora, Él se ha enfrentado con estos fariseos y los escribas y les ha llamado hipócritas. Y la Biblia menciona, Marcos, en este ritmo frenético de ir contando la historia, que Jesús toma su maleta y se va a la frontera y se va a este lugar de Tiro y Sidón. Vamos a ver si lo podemos señalar acá. Jesús ha estado por aquí, bueno, ahí ya no se va a ver, ¿verdad? Ha estado por acá en el mar de Galilea y ahora está subiendo a Tiro y a Sidón. Él sube la frontera, se va a la parte norte. Si dijéramos aquí, él subió, ¿qué sería? A Paso Canoas, a Peñas Blancas, ¿verdad? Y se fue a Peñas Blancas y llegó ahí a Tiro y a Sidón. Usted y yo conocemos un poco de la historia y si no lo sabe, se lo menciono, pero en el ministerio de Jesús, Él venía a ofrecer el reino de los cielos se ha acercado. Y ese ofrecimiento del reino era en primera instancia a los judíos. Tenía que darse primero a ellos. Ellos eran los que debían creer el mensaje, como dice Juan, ¿recuerdan Juan 1 que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron? Esos eran los judíos precisamente. Y Jesús vino primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces resulta interesante para mí saber por qué razón Jesús sale de Israel, cruza la frontera y se va hacia territorio de Tiro y Sidón, por así decirlo, territorio enemigo. Ustedes y yo acabamos de ver ahí en el versículo 24 con claridad que Jesús llega a una tierra de incógnito. Dice ahí la Biblia que llegó a esconderse. ¿Vieron ahí que dice, y no quiso? ¿Verdad? Y dice que no pudo esconderse. Vamos a ver dónde lo dice. Gracias por estar atentos. En 24 dice, levantándose así fue a la región de Tiro y Sidón y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Se puso un disfraz, entró ahí, pero no pudo esconderse. O sea, Jesús no quería ser visto en este momento por las personas. No quería que lo interrumpieran. Tal vez Jesús estaba huyendo del asedio de la gente. Tal vez estaba buscando un espacio para estar con sus discípulos que no había podido porque lo habían seguido aquellos a través del lago, ¿recuerdan? Tal vez estaba evitando ese conflicto prematuro con los fariseos y los escribas que iban a llevarlo a la cruz. O tal vez, como sucedió con la mujer samaritana, a Jesús le era necesario pasar por ahí. ¿Cuál es la respuesta a esto? Yo no la tengo, solo tengo las preguntas. Pero lo que sí es cierto es que Tiro y Sidón no eran una buena tierra para los judíos. Era una región donde vivían sus enemigos históricos. ¿Recuerdan ustedes, si han leído el Antiguo Testamento, cómo los judíos a cada rato, los israelitas peleaban con los filisteos? ¿Recuerdan? A cada rato. Y con los cananeos. ¿Y saben quién eran los filisteos? Que ya la traducción es la misma que cananeo. ¿Quiénes eran? Los que vivían en la región de Tiro y de Sidón. Era esta gente. Históricamente se llevaban ley, como decimos nosotros. Los separaban siglos de peleas por territorio, los dividían historias de venganza, de odio, y los separaba también una gran distancia desde el punto de vista religioso. Piensen en esto, si los judíos le llamaban perros a los samaritanos, que eran de su misma sangre y que vivían ahí en medio de ellos, ¿cómo no le iban a llamar a los de Tiro y a los de Sidón, que eran otra nación totalmente distinta? Entonces pareciera, hermanos, que Jesús está en un lugar políticamente incorrecto y estratégicamente dudoso para hacer su ministerio. Si él quería alcanzar a los judíos, ¿por qué está en Tiro y está en Sidón? ¿Por qué huyó a ese lugar? ¿O por qué se fue a refugiar ahí? La verdad, no tengo claro por qué. Pero sí sé que Dios tenía un plan y que Él tenía una misión en ese lugar. Y es ahí, en ese lugar secreto, escondido, en ese lugar remoto, que la fama de Jesús le ha precedido, porque la fama de Jesús ya desborda la ciudad, desborda Galilea, desborda Jerusalén,
Y entonces hay una mujer que vive en Tiro y en Sidón, que está atribulada, ha escuchado acerca de la fama de Jesús. Y esta mujer de espíritu atribulado se va donde él y lo empieza a buscar. Mateo 15, contando esta historia, dice: he aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Aquí esta mujer está clamando a gran voz. Hay un principio bíblico y un principio de la vida también. Y es que el que tiene sed, ¿qué dice el principio, el dicho popular? ¿Qué dice? Que tiene sed busca donde está el agua, ¿no? Y entonces esta mujer tiene una situación irresoluta, una situación difícil para ella, una situación en la que seguramente ha gastado todos sus bienes, se ha desgastado, ha buscado médicos, etc., y no ha conseguido una solución. Y ahora le comentan, le dicen, los chismes han llegado a esta región y le dicen que hay un hombre que sana enfermos, que levanta muertos, que multiplica panes. Y entonces ella dice: esta es mi oportunidad. ¿Y quién era esta mujer? No nos aparece el nombre de ella, pero realmente no importaba su nombre. Y a los que escribieron el Nuevo Testamento tampoco les importaba mucho. Les importaba más saber quién era, si era una judía o no era una judía, de dónde era, de dónde venía. Y el versículo 6 dice que esta mujer era ¿qué? Ahí dice, lo describe, ¿qué era? ¿Una mujer de qué? ¿Cómo era? Griega y además Tiro-Fenicia, ¿verdad? Aquí hay un combo tremendo. Como ya les adelanté, los fenicios y los sirios eran enemigos de Israel. Además de esto, era griega. Ustedes saben que la religión de los griegos era politeísta. Ellos creían en muchos dioses que sacrificaban sus cosas a los ídolos. Y los judíos veían a los griegos realmente como una calamidad espiritual. Ellos tenían esa religión politeísta, ellos veían que ellos tenían esos dioses falsos, y entonces cruzarse con un griego, con uno de la cultura helénica para los judíos, era algo tremendo, ¿verdad? Y por si fuera poco, que era de Tiro, de Sidón, de ascendencia griega, estas personas tenían algo todavía más complicado, o igual de complicado, y es que era una mujer. Usted dice: pero ¿qué tiene que malo que fuera una mujer? Pero en este tiempo, las mujeres no podían acercarse libremente a hablar con un hombre. De hecho, todavía en el Medio Oriente, en muchos lugares, no es posible, si no es con el permiso del esposo. Entonces, esta mujer no puede acercarse a un hombre y menos a un judío. Y Jesús era un hombre que guardaba la ley también, ¿recuerdan? Entonces esto era una afrenta, era visto como alguien que estaba haciendo algo totalmente indebido. Entonces, si ustedes recapitulan lo que he dicho, esta mujer tiene todos los números de la rifa para ser despreciada, para que le digan que no, para que sea ninguneada, ignorada, para que sea reprendida. Mateo nos dice que los discípulos le dijeron a Jesús, vea lo que los discípulos dijeron a Jesús. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Ahí están los discípulos que son hombres piadosos, amorosos, ¿verdad? Y cuando ven a esta mujer en necesidad que está rogando: despídala, que no venga detrás de nosotros, pues está molestando. Me acordé ahorita de unas palabras que dijo un hermano muy espiritual el viernes, que teníamos reunión de hombres y tuvimos unos choripanes deliciosos, ¿verdad? Y gracias al Señor vino una buena cantidad de personas y todos comimos, pero siempre en los hombres tenemos la costumbre de pasar otra vez por la cocina, ¿verdad? Y entonces, no alcanzaron. Ya cuando fui, los de la cocina habían puesto el rótulo para adentro y ya no había nada, ¿verdad? No había quedado nada. Entonces un hermano muy espiritual le dijo a las visitas de los que estaban: mire, mejor no vuelvan porque no alcanza para repetir, ¿verdad? Por supuesto que vacilando. Y no voy a decir el nombre porque después se me enoja Harold, pero Harold Noguera, ¿verdad? Pero hermanos, esto pasó, ¿verdad? Ellos le dicen: mire, esta señora nos está molestando, nos está inquietando con su necesidad, no la queremos por aquí, nosotros vinimos aquí a tener un rato de paz, a pasar un rato con usted, Jesús, y esta señora no es esa, se metió en la casa donde usted está escondido,
Y además viene gritando, diciendo que tiene una necesidad. Entonces, contra todos los no, contra todas las barreras, ella se acercó y clamó. Yo por eso digo que esta mujer rompió esquemas, porque rompió barreras culturales, rompió barreras geográficas, rompió barreras históricas. De hecho, rompió con sus propias barreras de autopercepción, ¿verdad? Porque ella podría decir, no, es que yo no me le merezco esto. ¿Cómo puedo acercarme yo a Jesús si soy una sirofenicia griega? Ellos ni quieren nada conmigo. Esta mujer, ¿saben qué rompió también? Rompió los planes de Jesús de pasar inadvertido, porque él quería estar ahí y que no lo vieran. Y ella rompió, cambió los planes, cambió la agenda de Dios, cambió la agenda de Jesús. Y además rompió los protocolos de la religión. No puede hablar con un hombre santo usted. Y la pregunta que yo hago esta mañana, ¿por qué esta mujer rompió todas estas cosas? ¿Por qué se atrevió a tanto? Una pregunta. ¿Por qué? Pregunto, es una pregunta, no estamos en un examen, dígame. Por amor a su hija, porque su hija tiene una gran necesidad, porque está en una situación desesperada, ¿cierto? Y uno cuando está en una situación desesperada, y sobre todo por los hijos, hace cualquier cosa, ¿cierto o no? Y esta mujer que estaba en esta circunstancia no tenía otra opción. Yo reflexiono, hermanos, que hay momentos en nuestras vidas cuando usted y yo pasamos desiertos que parecen no tener fin. Hay momentos cuando usted y yo estamos metidos en túneles donde usted no ve la salida ni ve la luz al final. Y es en esos momentos cuando usted y yo necesitamos, ¿sabe qué necesitamos? Clamar desesperadamente al Señor. Necesitamos clamar a Dios con todo el corazón. Esta mujer podía sentirse indigna, menoscabada, humillada, pero su necesidad era más grande que todas las barreras que estaban enfrente, que todas las barricadas que habían puesto para que no pudiera llegar a Jesús. Yo pregunto, ¿cómo te sientes para llegar al Señor, a su presencia esta mañana? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes limitado? ¿Te sientes que tu vida no te permite llegar delante de Dios? ¿Te sientes excluido? ¿Te sientes indigno o indigna? Pues esta mañana yo quiero decirle que usted y yo tenemos razón de sentirnos mal, porque realmente estamos lejos de poder accesar al Señor. Pero la buena noticia es que Cristo Jesús vino para darnos gracia, para abrir un camino, para romper el velo de arriba abajo, para que usted y yo podamos entrar al trono de la gracia. Y usted y yo que somos indignos, podemos ir a tocar la puerta del Señor esta mañana. Dice la Biblia, el autor de Hebreos le dice a la gente, miren, acerquémonos pues, porque Jesús hizo esto, confiadamente al trono de la gracia. ¿Y para qué dice que nos acerquemos al trono de la gracia? ¿Para qué vamos a llegar al cielo mediante la oración? Para alcanzar, ¿qué cosas? Misericordia y para hallar gracia, ¿para qué? Para el oportuno socorro. Yo pregunto si esta mañana hay alguna persona que ocupe el oportuno socorro de Dios. Y hermanos, qué bueno que el Señor abrió un camino para que por su gracia y su misericordia usted y yo podamos entrar al trono de la gracia. Usted tiene ese privilegio. No sé cuánta gente paga miles de dólares por tener una cita con un líder de la religión, con un líder, no sé, con un coach de estos que hay ahora, para que le dé algunos consejos. Y usted y yo, ahí donde estamos, en nuestra limitación, con nuestra pobreza mental, espiritual o física, y podemos llegar delante del trono de la gracia, clamar, tocar la puerta, Señor, aquí estoy, respóndeme. Ese privilegio usted y yo lo tenemos. Y en segundo lugar, esta mujer fue una mujer que rompió el silencio. Una mujer que rompió el silencio. ¿Qué dicen los versículos 27 al 30? Los voy a leer yo. Dice así. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, pues no está bien el tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella le dijo, sí Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos.
Entonces ella dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija, y cuando llegó ella a su casa, halló el demonio había salido y a la hija acostada en una cama. Hermanos, la fe que rompió silencios. Y este pasaje es un pasaje, no sé si a usted le causa la misma sensación que a mí, que nos choca un poco, ¿cierto o no? ¿Cómo Jesús le llama a esta muchacha que está necesitada, le llama que es una perrilla? Consideramos que la respuesta de Jesús es bastante dura. Y por supuesto, hay que entender un poco el contexto y es lo que vamos a explicar ahora. Pero aparte de eso, a mí me impresiona el pasaje paralelo en Mateo, porque cuando esta señora llega delante del Señor, se mete en el cuarto donde Él está ahí escondido, dice la Biblia lo siguiente: Jesús no le respondió palabra. Pero Jesús no le respondió palabra. Ella llegó a clamar, se postró delante de Él, y dice la Biblia que Jesús no le respondió palabra. ¿Qué hace usted cuando usted llega a una ventanilla y ni siquiera lo vuelven a ver? ¿Qué hace usted? No le digo a dónde para que póngale usted el lugar. ¿Qué hace usted cuando llega a ver? ¿Qué hace usted si usted llega a saludar a, no sé, voy a ponerme yo, a Fran, ¿verdad? Que no es nada importante, pero usted llega a saludarlo a uno y yo le vuelvo la espalda. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? Usted insiste y le va a tocar el hombro. Mire, es que yo vengo a saludar. O mire, muchacha, estoy, bueno, tal vez eso sí lo hago yo. Mire, muchacha, aquí estoy, ¿verdad? ¿Qué hace usted? Jesús no la volvió a ver, no le respondió palabra. No dice que no la volvió a ver, no le respondió palabra. Y además de eso, ahí están a la par de esos todos discípulos echándole carbón, diciéndole, despídela, despídela, que nos molesta con sus gritos. ¿Sí o no que usted y yo nos desalentaríamos? ¿Sí o no que usted y yo nos desilusionaríamos? Tal vez decía, de por sí yo ni creía, ni quería venir, ¿verdad? Si hubiera sido, si esta mujer, en lugar de insistir, se hubiera dado por vencida y hubiera vuelto a su casa. Seguramente usted y yo diríamos, mire, qué tirada, qué tremendo. Yo había escuchado que este Jesús era muy amoroso, que le daba de comer a los pobres, que sanaba a los enfermos. Y yo vengo aquí y no me habla, no me toma en cuenta, me dejó en visto, diríamos ahora. Nunca he sido tratada de una manera tan dura en mi vida. Me humilló este Señor. Pero aquella otra mujer, igual que ya leímos en Marcos, igual que ella, que tocó el manto del Señor Jesucristo, tuvo la perseverancia y tuvo la fe hasta que obtuvo una bendición. Y hermanos, esta mujer nos enseña la importancia de que usted y yo seamos hombres y mujeres que perseveremos en nuestros delante de Dios. Aun cuando no haya ganas, aun cuando vemos que no hay luz al final del túnel, aun cuando sentimos que no nos están respondiendo palabra, aun cuando recibimos un silencio por respuesta que es súper incómodo, o aun cuando hay veces creemos que la respuesta es no. Y luego Jesús, ante la insistencia de esta madre, pronuncia esas palabras que nos suenan demasiado duras. Mire, es que primero hay que darle de comer a la familia, a los hijos y a los perrillos después, en algún momento. Mira, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Se imagina usted que le digan eso? Contexto un poco. Ya hemos dicho que los judíos y los serofenicios eran enemigos acérrimos, que los judíos los consideraban impuros. Y literalmente, lo hemos dicho cientos de veces acá, los judíos le llamaban a los gentiles, es decir, a usted y a mí, si no somos judíos, para ellos somos como perros. Ese es un perro, ¿verdad? Ese es un perro, realmente. La palabra que Jesús usa para acá es un diminutivo, así como los ticos que hablamos todo en chiquitico, ¿verdad? Y entonces le llamó como perrillos. Lo deja de ser duro también. Dice un comentarista que la palabra perro se refiere a los animales que andan en la calle, ¿verdad? Que andan ahí, ¿cómo se llama? El barrio, los perros,
No quería decir la palabra zaguates, pero sí, esa es, ¿verdad? Gracias por recordarme el español, ¿verdad? Zaguate. Y que los perrillos es un diminutivo que se usa para hablar de las mascotas, de los perros que están en la casa. Y vea que se ajusta mucho porque el ejemplo que Jesús pone es de un animalito que está en la casa y que come de la mesa, ¿verdad? Come de lo que cae de la mesa. Bueno, a algunos se le tira uno encima, ¿verdad? A quitarle lo que tiene. Pero aquí, para mí, la expresión sigue siendo dura. Pero cuando entendemos a quién estaba hablando, por qué razón y en qué tiempo, pues podemos entender un poco mejor que Jesús está hablándole de una manera, dice, en algún momento va a llegar para ustedes. Primero estamos con los hijos, después con nosotros. Y lo que Jesús dijo no ha sido nada que esté fuera de la expresión común y corriente que podía tener cualquier judío piadoso. Cualquier hombre maestro de la ley que le hablaba a una persona, ese es un perro, ¿verdad? Para ellos eso era normal, común, corriente. Y tan es así que la mujer no se sintió extremadamente ofendida. Ella siguió insistiendo, conversando con Jesús. No se puso, ¿cómo usted me dice eso, Señor? No es que todos somos hijos suyos, ¿verdad? Ella lo entendió y lo entendió también que le sacó punta, le sacó provecho a la analogía de Jesús y le dijo, sí, pero los perrillos también comen de lo que se cae de la mesa. Y entonces el Señor entendió o vio la fe de esta mujer. Esta mujer entendió y aceptó sin quejas, sin disputas, la posición de precedencia, la posición de orden que el Evangelio tenía, los pactos y las promesas de Dios al pueblo de Israel primero. Así que ella no se enojó por las palabras de Jesús, sino que vio más bien en ellas una puerta abierta para seguir insistiendo, tocando la puerta delante del Señor. Hay cosas relevantes que en los próximos años el Señor va a manifestar a la iglesia, en el libro de Hechos, en el libro de Romanos, etcétera, donde ya se aclaran mucho estos puntos. Pero el Señor habla de que hay un orden en el anuncio de las buenas nuevas, en la proclamación del Evangelio. Primero, el Evangelio debe ser publicado, predicado a los hijos, en este caso la nación de Israel. Y en segundo lugar, no excluyó que en otro momento otros hijos que no eran de Israel podrían comer del pan de la mesa del Señor. Solamente algunos pasajes. Jesús le dijo, deja primero que deshacen los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y dice Juan 4:22, vosotros, hablando con la samaritana, adoráis lo que no sabéis. Nosotros los judíos, dice Jesús, adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos, dijo Jesús. Si vamos a Romanos, Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Y qué dice? Al judío, ¿cómo? Primeramente, y también al griego, al gentil. Y Mateo dice, a estos 12 envió Jesús y les dio diciendo, por el camino de gentiles no vayáis. Oiga esto, no vayan a gente que no sea judía. Y en la ciudad de los samaritanos ni tan siquiera entren, sino id antes, ¿a quiénes? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí la palabra clave es antes. Porque después de la muerte del Señor, después de que el reino es ofrecido a los judíos y los judíos lo rechazan, la historia cambia totalmente. Y es el mismo Jesús el que le dice a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos ¿en dónde? En Jerusalén, ¿dónde? En Judea, ¿dónde? En Samaria, que antes no, y hasta lo último de la tierra. Y ahí podríamos ir mencionando pasaje tras pasaje de cómo la frontera se abrió, de cómo el camino para poder llegar al Señor, ahora Dios lo abrió para que todos los gentiles, para que los que no somos judíos, podamos tener acceso a la salvación de Jesucristo. Pablo dice en el libro de Efesios, en aquel tiempo, antes de que esto pasara, ustedes estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, no podían ser judíos, ajenos a los pactos de la promesa, no eran para usted los pactos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero puede leer conmigo lo que dice, pero ahora en Cristo Jesús,
vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Así que, hermano, usted y yo tenemos una buena noticia. Es que usted y yo podemos acercarnos al Señor. Pero volvamos a la mujer y a su súplica que rompió el silencio de Jesús. Jesús tuvo que contestarle, tuvo que atenderla, tuvo que cambiar su agenda. Yo estaba pensando ahí mientras estaba sentado esperando que me tocara el turno, de que por el amor del Señor uno puede cambiar la agenda de Dios para uno. Dios puede hacer cosas. Él tuvo que atenderla, aunque como en aquella parábola del amigo inoportuno, llegó a tocar en la madrugada, llegó a molestar y entonces, mire, lo voy a atender por inoportuno. Pues así podemos ser nosotros, hermano. Hay ocasiones en que usted y yo nos topamos con el aparente silencio de Dios, nuestras peticiones y a nuestras súplicas. ¿Hay aquí alguno que en algún momento ha creído que está solo, que no le oyen? ¿Que ha sentido la soledad? No respuesta. ¿Cierto o no? Pero ese mismo Dios es el que nos dice, clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes. Ese Dios que nos dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Yo os oiré, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros. Dice, este es nuestro Dios. Es el Dios que nos recuerda en 1 de Juan que esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, que dice la Biblia, que no va a ser de acuerdo con la voluntad de Dios por pedir la salud emocional y espiritual de un hijo, padre, de un esposo, una esposa. Salmo 116, 1 y 2 dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y porque ha inclinado a mí su oído. Y dice el autor de los Salmos, por tanto, te invocaré todos mis días. Hermanos, justo cuando creemos que Dios no nos escucha, que nos ha dejado en visto, como dije, es el momento en el que intencionalmente usted y yo debemos pedir nuevas fuerzas. Debemos retomar fuerzas, que tenemos que renovar la esperanza, que debemos doblar nuevamente nuestra rodilla, clamar desde lo profundo de nuestro corazón, seguir tocando la puerta hasta que el Señor nos escuche. Quiere decir que todo lo que pidamos nos va a contestar de diferentes formas, pero Dios no. Y en tercer lugar, esta señora tuvo una fe que rompió el ciclo de la incredulidad. Esto es importante, porque Jesús no pudo hacer otra cosa que contestar la oración. Y le dijo, muchacha, grande es su fe, vaya y su hija ya está sana. Pero yo no sé si usted se percata de los contrastes que tenemos aquí. No sé si usted los ve. Jesús se cansó de hacer milagros en Galilea. Se cansó de hacer milagros, de multiplicar panes, de levantar muertos, de darle vista al ciego, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que los maestros de la ley, y resulta que los escribas decían que era un demonio. No creían en él. Se cansó de hacer milagros en su tierra y ni aún sus hermanos creían en él. Se cansó de hacer milagros ahí con sus discípulos en la barca, ellos cerca de ellos, y si ustedes ven los pasajes anteriores, todavía ustedes no entienden de qué se trata esto. Ustedes no entienden qué es lo que está pasando. ¿Qué es? Que no tienen fe. Jesús ha hecho maravillas y los acaba de regañar, capítulo 6, versículo 52, capítulo 6, versículo 18. Y ahora cruza la frontera, se va a una tierra enemiga, idólatra, se va y se encuentra con una mujer que es Ciro-Fenicia, que es griega, y esta mujer se acerca a él, habla con él, y ahora esta mujer cree, lo busca de todo corazón. Es una mujer que tiene fe, una fe que no se rinde, una mujer menospreciada. Esta mujer entendió todo,
entendió aún la dispensación de que algún momento le iba a tocar a ella. Entendió la enseñanza de Jesús. Esta mujer, pienso yo, que rompió el ciclo de la incredulidad. Nadie creía y la menos esperada creyó más que los demás. Y toda esta historia que yo les he relatado, que nos relata Marcos, inició con ella o yo. Dice ahí, capítulo 6, 7, versículo. Es que está bueno, sí. Versículo 25. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. ¿Cómo empieza el proceso de fe de esta mujer? Oyó, vino y se postró. ¿Cómo empieza el proceso de fe suyo? Usted escuchó la palabra de Dios, creyó en Jesús y un día usted lo invita a ser el rey de su vida. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Ella no solo oyó, sino que ella entendió que necesitaba más. Entonces fue a conocer y experimentar en primera persona la presencia de Jesús. Lo que escuchamos es bueno, pero no es suficiente. Ahí empieza. Pero Dios nos permite llegar a Él, buscarle. En este caso Jesús estaba escondido. Jesús estaba en una casa oculta. Pero la buena noticia para nosotros hoy es que el Señor se bajó de la cruz, resucitó y está disponible para nosotros. Y está ahí para todo aquel que cree en Él. Y podemos llegar donde Él, tal y como estamos. Siendo como esa mujer, Ciro, Fenicia, griega, siendo la paria de este mundo, siendo con problemas, siendo una persona pecadora, con necesidades, con preguntas, con cargas, pero qué bueno que uno puede sentarse a los pies del Señor y descubrir. Ella estaba buscando una sanación para su hija y en ese momento descubrió a Jesús y descubrió todo lo que él podía hacer. Hermano, amigo, yo no conozco su historia personal, no conozco los pormenores de su vida, ni usted la mía, pero yo estoy seguro que esta mañana acá habemos muchas personas como esa mujer sirofenicia, que tal vez estamos en alguna situación difícil, tal vez sufriendo, tal vez clamando por peticiones que carcomen nuestro corazón. ¿Hay alguien aquí que me acompaña? No sabemos como 4 o 5. Algunos oraremos por hijos. Otros orarán por un esposo o una esposa. Otros orarán por un padre o una madre que está en problemas físicos, emocionales, espirituales. Para otros la carga está en una enfermedad o en un problema financiero. O tal vez un combo de todo esto. Tal vez algunos jóvenes no se sienten atendidos por el Señor en sus peticiones personales, se sienten desanimados. Pero hoy, hermanos, es tiempo de reafirmar nuestra fe. Es tiempo de doblar rodillas, de fortalecer nuestra esperanza en el Dios a quien estamos clamando. Sin importar dónde estamos, sin importar hoy cómo nos sentimos, sin importar qué hayamos recibido, cuántos no, cuántos obstáculos, sin importar que hayamos pensado que Dios no nos quiere responder, que Él está en silencio, o que el caso que tengo entre manos no tiene solución. Hoy es un día para poder clamar desde el hoyo donde usted y yo nos encontramos. Y la historia finaliza en el versículo 30, porque ella fue a su casa. Yo me estaba imaginando el camino, no sé cuántos metros, o era 1 kilómetro, 2, o no sé si hay que coger un Uber para llegar a la casa. Pero todo ese camino, esta mujer ya iba con la promesa de que su hija había sido sana. Pero qué emoción llegar a la casa, abrir la puerta y ver a su hija acostada en paz. Una respuesta. Tenía la promesa, pero en algún momento iba a haber la respuesta. Yo creo que ese será un momento de mucho gozo. Yo quisiera orar esta mañana para que usted y yo podamos seguir suplicando, para que usted y yo podamos seguir insistiendo a pesar de nosotros mismos,
y para que podamos ver las respuestas del Señor. Hoy hemos visto rápidamente que Jesús le dijo a esta mujer: grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora, dice la Biblia. Como les digo, hoy hemos visto una fe que rompe barreras, una fe que rompió el silencio de Dios, una fe que rompió el ciclo de incredulidad. Ese es el caso de esta señora. Ahora yo pregunto, ¿cuál es el caso nuestro? Estamos en esta. ¿Cómo es su fe? Necesita seguir clamando, necesita fortalecer su vida, necesita ser animado nuevamente para seguir insistiendo, para seguir tocando la puerta que usted cree que ya le dijeron que no. Así que es un día para orar. Vamos a inclinar nuestros rostros, dar nuestros ojos. Voy a pedirle que se ponga en pie.